El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista, sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Buenos días, buen sábado para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos con Nube de Palabras, los vamos a acompañar durante una hora, como ustedes ya saben, como los tenemos acostumbrados, y ya mismo estoy saludando a mi compañero Diego Senkman, que aquí se prepara tomando un cafecito como estoy yo, como seguramente estarán ustedes, o con algún mate o algún té, lo que prefieran. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Charlie, querido, listos para arrancar. Vamos a arrancar con un posteo del presidente Javier Milei en la red social X. Viste que ahora hay que decir todo, porque si decís X solo queda como en el aire. Al final, Diego, empezó con 0 en julio. Sí. Eso dijo Milei. Ahora, ¿qué fue lo que empezó con 0? La inflación. Y vos vas a festejar. Y todos los desprevenidos podemos llegar a festejar. Es un gran dato. La inflación al final empezó con 0. Sí, pero la inflación mayorista. No la minorista, no el IPC, el que más nos importa a los bolsillos de los argentinos. La mayorista también importa, el dato también es bueno, es la menor en 14 meses, 3 meses seguidos de desaceleración. Pero recordemos que los precios mayoristas no son lo mismo que los minoristas, ni siquiera anticipan a los minoristas. Puede que lo hagan, pero también puede que no. Ya ha pasado muchas veces que dio muy baja la inflación mayorista y la minorista no la siguió. Cuestión que, bueno, 0,8 los precios mayoristas en julio, Diego, y en el acumulado del año y en el interanual también está por debajo de la inflación. Dio 31 y algo en el interanual y la inflación está dando 33,4, digamos el IPC, la minorista. Perdón que sigo diciendo inflación general y una es mayorista y la otra minorista. Y también dio 16,6 el acumulado del año, o sea, de enero a julio la mayorista y la minorista, el IPC, dio 19,3. Así que van por debajo los precios. Ahora, una cosita más para aclarar. ¿Qué esconde el dato general este de 0,8? Que es muy bueno, nadie lo niega. Esconde que si le sacás el rubro petróleo y gas, que se derrumbó en julio, al revés de lo que venía pasando, te da 1,7. Tampoco es tremendo, pero te da el doble. Y uno podría decir, el ministro de Economía, Luis Caputo, podría decir, bueno, pero nos cuentan eso. Y bueno, pero cuando la inflación mayorista fue alta, él mismo posteó también en X que era por culpa del rubro petróleo y gas. Así que unas vienen llenas, otras vienen vacías, como dicen los que juegan a las bochas. Es así. O sea, sin el rubro petróleo y gas, ahora la inflación mayorista no hubiera sido tan buena. En definitiva, para cerrar, es buen dato, es alentador, pero no va a predecir la otra. Y de acá en adelante es muy posible que se estanque en eso. Y podemos festejar que se estanque en eso, 0,5, 0,8. O sea, ya no tenés un margen para bajar más. Vos estás hablando de lo que es clave, que es la pregunta por la reactivación. Vos acordate que el propio ministro Caputo hace algunos días dejó caer una palabra que era un tabú. Dijo, vamos a hacer flexibilizar los préstamos en dólares para ver si podemos reactivar. Dijo una serie de cosas positivas que iban a generar estos créditos. Después moderaron la expectativa de los créditos en dólares, pero dijeron para reactivar. Que haya dicho reactivar significa un reconocimiento de que la reactivación no sucede en la velocidad que el gobierno quiere. De hecho, hubo algún otro comentario muy importante en relación con la economía no está recuperándose o creciendo en la velocidad que deseamos. El gobierno empieza a notar que de la macro a la micro hay un problema de velocidad, de transferencia. Hay sectores muy pujantes y hay sectores, no estoy descubriendo nada nuevo,
que están con problemas. De hecho, en Council of Americas, este jueves que pasó, los empresarios dijeron, el rumbo está bien, pero sabemos que hay empresas que la están pasando mal. No queremos tocar el rumbo, pero reconocemos que hay empresas que la están pasando mal. Entonces, ¿cuál es la dimensión que empieza a jugar ahora? El reloj. Faltan 14 meses para las elecciones. Entonces es como dar vuelta a un reloj de arena, y ese reloj de arena, esa arena que cae, es el tiempo que tiene el gobierno para que la economía se sienta positivamente en los bolsillos, para que mejore y para que salve al gobierno de la posibilidad del balotaje. Voy de vuelta. ¿Qué necesita en estos 14 meses el gobierno? Que el acomodamiento de la macroeconomía, incluso con sus cuestionamientos, si es genuino el superávit fiscal, Totalmente. cuántas cosas estás pisando para que te dé el... Todo eso que ya sabemos. Incluso así, acomodando o intentando acomodar la macro, la gran pregunta es, los bolsillos, el poder adquisitivo, el consumo masivo, el mostrador, que está más tibio, frío que caliente, no en todos los rubros, pero en muchos. Sí. Esta idea de la prosperidad, Milei tiene una frase el otro día, cuando en el 17 de agosto dice, la libertad sirve, apelando a San Martín nos liberó, nos legó la libertad. Y él dice, nosotros proponemos libertad económica, que no haya cepos, que no haya regulaciones, que no haya un Estado que controla todo, hay que sostener esa libertad, pero sabemos que la libertad no alcanza si no llega a la prosperidad. Entonces, tomando al propio Milei, la pregunta es, la libertad económica que propone este gobierno, aunque faltan cosas, el cepo, para lo que sabemos, para empresas, ¿esta libertad va a dar prosperidad? ¿Va a terminar de plasmarse en una mejora de la calidad de vida económica de los argentinos? Corre el reloj. La gran incógnita. Porque el gobierno necesita ganar en primera vuelta. La segunda vuelta, el balotaje, es jugar a hacer malabarismo con cuchillos. Vos no sabes si te caen con la empuñadura o con la hoja y te cortás. Claro. En un balotaje puede pasar cualquier cosa. Vos decís, pero flaco, faltan 14 meses, ¿de qué me hablas? Te hablo de esto, de que tenemos un reloj de arena que hay que mirar y que el gobierno sabe que la arena corre y baja. Ese es el tiempo para reactivar. Hay quienes dicen, Milei está confiado en que en pocos meses, después de este año, puede dar vuelta a la sensación esta de enfriamiento. De la calle. Y otros dicen, hay que acelerar algo ya. Y te cierro con esto. Todo esto de la economía más rezagada genera una debilidad política que el gobierno no tenía hace un tiempo. Entonces el peronismo se empieza a animar y se empieza a querer reagruparse, empiezan a haber marchas por los morosos, la CGT se quiere desperezar, es decir, empiezan a querer subirse al estribo, ven el estribo para volver a subirse al caballo del poder, y el estribo es estos déficits económicos. Y del otro lado el gobierno también tácitamente empieza a reconocer que solo no puede, porque van a buscar al PRO, van a buscar a Macri, quieren arreglar con los gobernadores, necesitan un plafón sólido político para también mostrarle a los mercados, che, esto está robusto, esto está fuerte. Porque los mercados en definitiva son los que apuestan, los que entran, los que salen, qué pasa con el valor del dólar y una serie de cosas. Y sí, recordemos justo cuando decís mercado se enciende la lucecita de que el riesgo país, viste que coqueteó con los 400 y ya están 500. O sea, esta semana ya se fue un poco más, que traducimos, es la confianza de los mercados, digamos. Digamos, uno diría, sin la macro acomodada no se puede, con la macro acomodada no alcanza. ¿Te acordás de sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza? Bueno, sin la macro acomodada no se puede, con la macro acomodada solamente no alcanza. Es así, la macro sin la micro no va. Le vamos a robar a una colega, ¿no? Ahí está. Que dijo esto. La macro sin la micro no va. El sábado tiene otro tono. Nube de palabras.
con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Vamos a hablar con Juan Pablo Ronderos, socio de MAP Latam, a cargo del área de Economía y Mercados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días. Hola, Charlie. Hola, Diego. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco mejor que el consumo. Queremos ver cuál es tu pulso, lo que tienen ustedes allí medido, pero en principio en el primer semestre, por lo menos datos oficiales, el consumo cayó 2,9, ¿no? El consumo masivo. Después adentro hay que ver las categorías. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Mira, lo primero es que hay una heterogeneidad fenomenal en toda la economía y en el consumo se repite. Digo, cuando uno habla de consumo hay demasiadas cosas ahí adentro. En general el consumo masivo nunca despegó y siempre fue el que menos creció. En cambio el consumo de bienes durables tuvo muy buena recuperación en el segundo semestre del 24, un buen 2025 y hacia el final del 2025 y todo este año ha mostrado esa aceleración constante. ¿Y Pero eso por qué? ahí adentro hay heterogeneidad. ¿Por qué la de bienes durables particularmente? Porque nosotros creemos que hubo 3-4 factores importantes. El primero fue el cambio de precios relativos de los bienes durables. Los bienes durables se volvieron, en términos relativos, se volvieron más baratos en la canasta de bienes del consumidor argentino. Los autos, los celulares, las heladeras, los lavarropas, con una mayor apertura económica, con entrada de nuevos jugadores, con menos protección, lo que hizo fue descender sus precios en términos relativos. Lo segundo es que hubo una suerte de consumo reprimido. Uno, si se quería comprar antes de diciembre del 23 ciertas cosas, había menos bienes en la economía para elegirlos o a precios imposibles. Otra vez, estamos hablando de autos, computadoras, estamos hablando de motos. Motos. Exacto. Y después el motor fundamental fue el crédito. Si uno mira las curvas, como nos gusta a los economistas, mirar los gráficos, y mira las curvas del crédito, prendario, hipotecario, personales, etcétera, y las pone junto a las curvas de crecimiento de las ventas de bienes durables, son prácticamente calcadas. Entonces, al empezar a tener los problemas de crédito de las familias, eso enfrió también el consumo de durables. Entonces, al final del día, junto a una situación donde el empleo no crece o se pierde la calidad del empleo y donde los salarios, en el mejor de los casos, le empatan a la inflación, todo eso generó esta situación de que en los últimos meses hemos visto un consumo en general, el masivo que ya venía lento, y el de durables que había tenido una mejor recuperación, vemos un consumo retraído. Estamos con Juan Pablo Ronderos, Economía y Mercados en MAP Latam. Vos decís esto, venía despacio el consumo. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores para que eso que venía, pero venía despacito, que es el consumo masivo, etcétera, se haya frenado? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Si uno mira la masa salarial real, es decir, empleo más la marcha de los salarios, lo que pasó en Argentina, que esos empleo y salarios en total, en promedio, se han estancado. Al estancarse en niveles, en algunos casos, por ejemplo, el empleo registrado formal el salario registrado formal está hoy en niveles similares a los de noviembre del 23. Pero en ese caso, esa gente que tiene en promedio el mismo salario real que tenía en noviembre del 23, el ingreso disponible, es decir, lo que tiene disponible para gastar en consumo, después de pago de servicios públicos, alquileres y demás, es menor en aquel momento de noviembre o diciembre del 23. Es decir, la gente tiene, en el mejor de los casos, la misma plata en el bolsillo, la misma capacidad de compra, pero el ingreso que le puede derivar a ese consumo masivo o el de bienes durables es menor a aquel momento. Sí. Y bueno, sobre todo que lo que se está discutiendo mucho, y hablando que decíamos al principio de inflación mayorista y minorista, que una te mide bienes y servicios, la minorista, el IPC, y la otra solo bienes.
ato esto con el tema de que lo que vos decís, ¿qué te lleva más parte de tu ingreso? Los servicios, porque han sido lo que más han aumentado y lo que más te llevan de lo que vos ganás, y además es lo que está en discusión cuando se vuelva a ser el índice, el nuevo IPC, ¿lo recuerdan? Bueno, eso quedó estancado, iba a tener más prevalencia el tema de los servicios porque es lo que más está subiendo. Sí, ahí hay una cuestión metodológica, que es el IPC está armado con una encuesta que a criterio de los técnicos que saben de esto, quedó vieja en términos de representatividad y por eso se había planteado una actualización de la canasta para medir ese IPC. El gobierno decidió postergar esa actualización y en algún momento supongo que se pondrá en marcha, pero al final del día, más allá de cuestiones técnicas, lo que está pasando es eso, la gente en el bolsillo hoy tiene menos capacidad para comprar ciertas cosas, incluso en aquellos sectores que en promedio han logrado tener salarios parecidos en términos reales a los que estaban en noviembre del 23. Ni hablar cuando hablamos de administración pública, provinciales y nacionales. Ahí los números son mucho más bajos, con lo cual no es solamente una cuestión de menor ingreso disponible, sino también menor capacidad de compra ya del salario real. Y Juan Pablo, ¿cómo pega esto en los canales? Uno piensa supermercados, cercanía, mayoristas. ¿En cuál está afectando más esta caída del consumo? Yo creo que ahí se cruza una situación general de la economía argentina con una situación particular de un cambio de modos de consumo de la gente. Nosotros no nos dedicamos a hacer esa medición, pero la gente que sí sabe de eso te dice que hoy la gente ya no compra. Por ejemplo, cuando había inflación, la gente se estoqueaba de cosas. Iba al supermercado y hacía unas grandes compras porque sabía que lo que estaba comprando le ganaba la inflación para los próximos meses. Al desaparecer la inflación o hacer mucho menor la inflación y tener mucha más certeza de los precios, hoy la gente ya no hace esa compra tan grande y va muchas veces al supermercado y eso le cambia, por ejemplo, la situación al supermercado respecto del comercio de cercanía. Empieza a haber situaciones que tienen que ver con otro escenario económico, pero también que tienen que ver con otras tendencias que suceden en el mundo. A mí me gusta decirle muchas veces a mis clientes que miren un poquito el mundo y la región, porque al final del día la Argentina está tan atrasada en algunas cosas que mirar el mundo es como mirar el futuro de la Argentina, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué mirás? ¿Qué mirás a los clientes? Ejemplo, si le mirás a este país que no es Noruega, y sin embargo, por ejemplo, a ver qué se te ocurre. Mira, Diego, te pongo un ejemplo. En Argentina la venta de electrodomésticos o la venta de ciertas cosas todavía se hace en grandes tiendas con mucha superficie y muchos locales. Si vos vas a algunos países, te das cuenta que ya esas ventas, ya no hay tantas locales, no hay tantas superficies y esa venta se hace mucho más online y muchas veces se usa solamente la superficie para que el consumidor pueda conocerlo personalmente al electrodoméstico, al celular, a lo que sea, y después la compra se termina haciendo de otra manera. Ese go-to-market ha cambiado radicalmente la forma de cómo la gente se aproxima a eso. Pero las ventas, ¿se vende o no se vende del mismo modo? Digo, más allá del cómo se accede a los artículos, si te los trae el correo, si vas a buscarlos al local, desde el punto de vista cuantitativo de la economía, debería seguir midiéndose igual, ¿o no? No, pero no estamos hablando de la medición. Estoy de acuerdo con eso. Estoy hablando de que los modos cambian, el modelo de negocio y muchas veces las estadísticas o la forma de medirlo están un poquito atrás de esos cambios. Hoy hubo una discusión muy grande entre el Mercado Libre y la CAME sobre los registros de cómo se mide el consumo. En los dos casos tenían razón. En el caso de Mercado Libre tiene razón que es el canal Mercado Libre o todos los canales similares están mostrando una dinámica enorme y también tiene razón la CAME que dice, bueno, pero eso no alcanza a mover el consumo en general todavía porque no tiene un peso tan grande en los canales como
como para ser representativo todavía de lo que puede pasar. Es decir, hoy me parece que las estadísticas del INDEC no alcanzan a medir exactamente eso. Lo que sí queda claro es que hoy el consumo sigue siendo consumo. Volvemos al comienzo de la conversación. El consumo masivo sigue estancado y el consumo de bienes durables se mostró una desaceleración enorme, y eso va más allá del rol o no rol de los nuevos canales de venta. Juan Pablo, y te hablaba de los canales, ¿no? ¿Cuáles habían sido los más impactados? ¿Cuáles son los productos más impactados en medio de una baja del consumo? ¿Qué resigna la gente primero? Mira, otra vez, no soy especialista en el tema, no medimos eso, pero cuando uno habla con la gente que sí lo hace, lo primero que te dicen es, primero resigna calidad, primeras marcas. Y va por marcas diferentes. Y después en lo que es consumo durable, no sé si es resignar. Creo que lo que hace es reemplazar marcas por nuevos productos. Lo que estamos viendo es la llegada de nuevos jugadores, con nuevos productos, con nuevas formas de vender, con nuevas formas de financiar que empiezan a instalarse. El mercado automotor argentino creo que es un claro ejemplo de eso, con la irrupción de marcas chinas en general, con nuevos productos, nuevos precios, nuevas formas de vender que han hecho un sacudón, y hoy empiezan a tener el consumidor argentino que le tenía cierta aprensión a esas nuevas marcas, las empieza a adoptar y empiezan a crecer en share. Eso mismo lo tenemos en lavarropas, en heladeras, en los bienes durables se ve muy marcado. En los bienes de consumo masivo se ve un poco menos. Sí, acá entiendo que lo que cambia es la calidad desde marcas de primeras marcas a marcas segundas o terceras marcas. Bien, sí, eso los argentinos lo tienen muy aceitado cuando comenzó allá en 2001, por lo menos con más fuerza, ¿no? Juan Pablo, te cambié el nombre. Juan Pablo, muchísimas gracias. No, a ustedes por el contacto. Un abrazo grande. Fue Juan Pablo Ronderos, socio de MAP Latam a cargo del área de Economía y Mercados. El sábado tiene otro tono. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Y ahora, la historia de El Cóndor Manzoni. Ahí lo ven. El cóndor en la pista carretea, abre las alas y a volar, cóndor. Volamos, Diego, hoy a Falkenau an der Eger, o como se pronuncia en alemán, una ciudad que en el momento en que comienza esta historia pertenecía al Imperio Austrohúngaro, pero que hoy es parte de la República Checa, bajo el nombre de Sokolov. Allí, el 11 de octubre de 1910, nació nuestro personaje de hoy, Ronald Richter. Poco se sabe de su vida antes de ingresar en la Universidad Carolina de Praga, donde obtuvo un doctorado en física, nada menos. De familia bastante acomodada, pasó la Segunda Guerra Mundial en un laboratorio que su padre le montó en Berlín. Aunque no era nazi, hay que remarcarlo, terminó trabajando para el Tercer Reich y ahí conoció al hombre que le cambiaría la vida. Kurt Tank, un prestigioso ingeniero aeronáutico de la Luftwaffe. En 1948, en medio de un éxodo de nazis que elegían la Argentina para refugiarse, ambos se encuentran acá, en el país. Tank, escuchen bien, al mando del proyecto del avión Pulky 2. Y Richter, con una mano atrás y otra adelante, pero con un carisma y una capacidad de seducción extraordinarias. Tank estaba tan subyugado por ese genio loco que lo había impresionado con un proyecto para propulsar aviones con energía nuclear en los años 40, que decidió presentárselo a Juan Domingo Perón. Llevado por Tank ante Perón en agosto de 1948, Richter obnubila al general con su verborragia y sus fantasías. Es en esa entrevista en la que le explica su idea de generar energía a través de la fusión nuclear, algo que no se había logrado en el mundo
Con eso, la Argentina sería una de las mayores potencias mundiales y tendría energía suficiente para las necesidades energéticas del segundo plan quinquenal. Perón cae rendido a los pies del físico austríaco y lo dota de recursos para concretar su idea. Es así que Richter se instala en la isla Güemul, en Río Negro, monta su laboratorio y se maneja a gusto y piacere. Pocos sabían lo que estaba haciendo ahí este genio loco, pero un día se comunicó con el presidente por teléfono y le dijo: «Mi general, ya puede anunciarlo. El sábado 24 de marzo de 1951, un grupo de periodistas fue convocado a la Casa Rosada para un importante anuncio. Nadie sabía de qué se trataba. Era media mañana. El presidente Perón acomodó sus papeles y después de una introducción que acrecentó la intriga, leyó que en la planta atómica de la isla Güemul se habían logrado reacciones termonucleares, abro comillas, bajo condiciones de control en escala técnica. Dicho en criollo, Richter había triunfado. El físico austríaco había recibido fondos equivalentes a unos 300 millones de dólares actuales. Hacía lo que quería con Perón. Era una de las figuras más conocidas de la época y se paseaba en un Cadillac descapotable que el general le había regalado. Además, se le concedió, por supuesto, para qué andar con chiquitas, un doctorado honoris causa. Pueden buscar, hay imágenes allí en la web. Estaba... ¿Cómo estaba? En su mejor momento, Diego. O sea, Tocando el cielo con... con su Cadillac descapotable. Pero siempre hay un pincelazo que te corta la correa de distribución del Cadillac. Chau. Se terminó el auto. La declaración de que la Argentina dominaba los secretos del átomo había conmovido al mundo e incluso había sido publicado en diarios como el New York Times. Sin embargo, los pocos que habían tenido alguna relación laboral con el físico austríaco no tomaron en serio el anuncio. Y esa fue, en parte, la razón por la que todo el castillo de naipes de Richter empezó a desplomarse. Uno de estos personajes que había trabajado con él era Manfred von Ardenne, un físico germano que tras la derrota de Hitler participó del programa de la Unión Soviética para fabricar su primera bomba atómica. Cuando los soviéticos, preocupados de que la Argentina se hubiera convertido en una potencia nuclear, lo consultan a von Ardenne, este les dijo: «Si está Richter al frente de eso, no hay de qué preocuparse. Es un inútil». Ante tantos rumores se ordenó entonces una investigación en el laboratorio de la isla Güemul. El dictamen de los especialistas fue lapidario. Los argumentos de Richter no resistieron el menor escrutinio teórico. Además, se comprobó que en la isla no había ninguna herramienta o dispositivo que pudiera generar o contener una reacción termonuclear controlada. Algo, amigos, que no se ha logrado hasta el día de hoy. Richter fue desalojado de la isla, estuvo en la cárcel, pero apenas 5 días, solo acusado insólitamente de haber quemado unos parlantes en medio de sus experimentos, y pasó al ostracismo en la localidad bonaerense de Monte Grande, donde se dedicó a criar patos y gallinas. De los átomos pasó a las aves de corral. Perón nunca más quiso saber nada de él. En 1973, cuando hizo su famoso regreso al país, alguien intentó acercarlos, pero él dio órdenes de que nunca más se lo mencionaran. El viejo general había comprendido un poco tarde que lo habían hecho quedar como un tonto. Richter murió solo y pobre el 29 de diciembre de 1991.
40 años después de haber anunciado al mundo y al general Perón su peor mentira. Se terminó así la historia del que, dijeron en su época, había solo 3 personas que influían sobre Perón, o que influyeron en la historia sobre Perón. Una fue Evita, otro fue López Rega, su secretario privado, y otro fue Ronald Richter, de quien aquí contamos su apogeo y su final. Gran historia, como siempre, del Cóndor Manzoni. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now. 97.9. Charlie, vamos a hablar con un analista político de mucha trayectoria, es director de Poliarquía Consultores, y es Eduardo Fidanza. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Diego. Buen día, gracias por llamar. Eduardo, si tenés que explicarle a analistas políticos o colegas extranjeros que tienen una distancia con la Argentina y no están en el minuto a minuto o la anécdota, ¿en qué momento está el presidente Milei? Bueno, una vez más, es un presidente argentino en problemas. No es una novedad, ni argentina ni internacional. Transcurre su tercer año de gobierno, se observan síntomas de desgaste y enfrenta el año que viene la elección que le puede dar la reelección o no. Y estamos transitando también, Diego, algo que se ha repetido pendularmente en la historia económica argentina, que es que en un determinado momento, o por endeudamiento, o por inflación, o por desorden macroeconómico, un gobierno emprende un plan de estabilización. Esto viene ocurriendo desde 1890. Primer plan de estabilización, Carlos Pellegrini. Y termina ahora con el plan de estabilización de Milei. ¿Y qué pasa? Bueno, en este caso ha habido algo excepcional, que es la tolerancia social a un plan de estabilización y de restricción del gasto muy duro, pero llegamos al punto de que la sociedad empieza a reclamar una mejora económica concreta que tenga que ver también con el sacrificio. Entonces aparece la famosa metáfora de los brotes verdes. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros y qué seguramente se está viendo desde el punto de vista internacional? Bueno, que se logró el objetivo de estabilizar hasta cierto punto la economía, pero con un creciente malestar social, y ese malestar social le hace pensar a muchos observadores que la reelección del presidente Milei ha entrado de hecho en dudas y ya no es la certeza que era hace 8 meses. Eduardo, Carlos Manzoni te habla ahora. Hola, Carlos. Ahí hay que ver también la fuerza, ¿no?, que hay del otro lado. Hay que ver el retador, ¿no? Sí. Hablando de Totalmente. un poco con términos boxísticos, porque depende mucho también de qué se arme enfrente. Bueno, está muy bien. Por ahora, la segunda fuerza política y electoral de la Argentina es el peronismo y tiene que ser normalmente el principal desafiante del gobierno. Yo lo que suelo decir es que lo que el peronismo tiene en contra son 2 cuestiones. Una es la memoria y otra es la cultura. ¿Por qué la memoria? Y bueno, porque el último gobierno peronista, justicialista o kirchnerista fue un muy mal gobierno. La Argentina terminó, y la sociedad argentina, en una situación dramática. Sumo a eso que en esa memoria adversa opera la figura de Cristina Kirchner, que tiene y sigue teniendo un alto rechazo social, si bien tiene una minoría que la sigue apoyando. Y el segundo punto es la cultura. ¿Y por qué? Porque estamos en una fase donde se sigue apreciando la iniciativa privada como motor de un supuesto crecimiento o mejora, en detrimento
del Estado. ¿Qué quiero decir? A pesar de que Milei pierde apoyo social, la idea de una macroeconomía ordenada y la idea de una economía más desregulada y la idea de la competencia, y en cierta forma sigue vigente. Lo cual a uno le hace pensar que este principal desafiante tendría que tener un discurso suficientemente moderno como para poder enfrentar a Milei. Pero, y hay alguna observación, si nosotros miramos un escenario, por ejemplo, de balotaje entre Milei y Kicillof, hace 8 meses Kicillof llevaba 15 puntos de ventaja y ahora lleva más o menos 5 puntos de ventaja. ¿Qué me hace pensar como hipótesis? Que a pesar de que esa cultura podría ser favorable a las ideas de Milei, sin embargo, si la situación económica la gente la sigue valorando negativa, bueno, podría volcarse por una cuestión defensiva, aún por el peronismo, aunque no esté de acuerdo con sus ideas o tenga discrepancias. Bueno, ese es el desafío. Hablamos con Eduardo Fidanza, de Poliarquía, analista político. ¿Y qué puede hacer Kicillof? Porque ahí hay un drama. Se llama Cristina Kirchner, se llama Máximo Kirchner, y pasa el tiempo y esto no tiene indicios de resolverse. No, bueno, primero una observación más general. Lo que está haciendo Cristina Kirchner, también lo está haciendo Macri, es obturando la sucesión. Había un chiste de Quino de hace muchos años, donde en todos los cuadritos un político decía necesitamos sangre nueva, y en el último cuadrito estaba recibiendo una transfusión de sangre, ¿no es cierto? Entonces, esa es la pregunta. Es hermoso. Es de una potencia de resumen. Eso. Es tremenda. Necesitamos sangre nueva y que alguien me done sangre. Es espectacular. Yo no me voy, que me dones. Es espectacular. Ahora lo voy a googlear, te juro que ahora lo voy a buscar. Son una cantidad de cuadritos donde aparece alguien en discurso y dice, damos sangre nueva, y al final una transfusión de sangre. Entonces, ¿qué hace Cristina? Obtura la sucesión y no quiere que crezca nada, excepto que creciera su hijo, porque sí se acepta la sucesión por sangre en este país, ¿no es cierto? Pero el muchacho no puede, Cristina lo sabe, y entonces Cristina obtura. Ahora, ¿qué puede hacer Kicillof? Uno, cuando ve la historia del peronismo, como la de otros partidos, frente a esa obturación de la transición, la herencia, etcétera, la sucesión, bueno, hay políticos que desafían. Mirá, yo me acuerdo, vos decís, yo tengo una larga trayectoria así, yo me acuerdo lo que se le decía a Alfonsín cuando salió a disputarle el liderazgo del peronismo a Balbín. Raúl Coraje, al chino dale el raje. Bueno, después aparecieron muchos desafiantes. Menem, de hecho, fue un desafiante a un peronismo que en torno a Cafiero parecía el peronismo que iba, ¿no es cierto?, a protagonizar el siguiente gobierno. Bueno, Sergio Massa se enfrentó a Cristina en 2013 y le tropeó la elección. Puede hacer eso Kicillof, y es complejo porque cuando uno ve las encuestas, vos ves a una Cristina muy deteriorada desde el punto de vista de la opinión pública, pero con un reducto de votos, con una base electoral que en algún momento fue el 30%, después fue el 25%, pero puede estar hoy entre el 15 y 20%, que la votaría Cristina si ella fuera presidenta. ¿Cómo haces para enfrentarte a Cristina y a su vez no perder esa base electoral? Pero segundo, ¿cómo haces en el caso de Kicillof para modernizar tu discurso bajo el supuesto de que hay una cultura social,
que quiere una modernización de la economía, quiere más competencia, etcétera. Muy presente en los jóvenes. Entonces, claro, ahí objetivamente hay un problema. Y permitime que diga una cosa que es una hipótesis. ¿Quién estaría hoy en mejores condiciones de un discurso, no sé, neomenemista? Que tal vez sea, bueno, por ahí Sergio Massa. El problema es que Sergio Massa... Pero ya lo hizo, Eduardo. Cuando Perdón, asumió... no, yo no, pero ¿te acordás? Él en el microcine del Ministerio de Economía, cuando asumió, seguro, prometió que no iba a dejar entrar más gente al Estado, que iba a bloquear eso, que iba a ir por el equilibrio fiscal. ¿Vos te acordás? No, y eso duró nada. Pero yo te lo menciono a Massa para decirte que Massa tampoco... Ese era Massa cuando llegó. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a dar charlas a altas cámaras empresarias y nacionales y extranjeras, y había una expectativa sobre Massa, porque Massa, o no Massa, porque la cultura estaba para un neo-Menem, ¿te das cuenta? Sí. Pero Menem hubo uno, ¿no es cierto? Y fue en la década del 90. Pero te quiero decir, el peronismo, si uno ve la cultura media hoy, necesita, ¿no es cierto?, ese discurso modernizado, pero no dispone de él. Ahora, vamos al otro campo. ¿Cuál es el otro campo? El campo del gobierno, que llega, ¿no es cierto?, por un balotaje, pero que tenía un núcleo de 30 puntos, que fue lo que sacó Milei en el balotaje en la primera vuelta, que hoy ese núcleo no se puede mensurar de esa manera, pueden ser 25 puntos, pero que tiene otra parte de su articulación político-electoral que es más moderada, que es más republicana, que son los votos que le trajo Patricia Bullrich y Macri, y ahí hay una cosa conflictiva, no solamente conflictiva en el plano político. Sabemos las tensiones de Patricia Bullrich con el gobierno, también lo hay a nivel de la sociedad. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando el presidente insulta, cuando el presidente es dogmático, cuando el presidente hace todas las cosas que sabemos que hace, ese electorado se resiente. Si bien hay un argumento por el cual votaría Milei, que es el miedo a que Cristina o el kirchnerismo volviera. Pero te quiero decir, estas cosas dependen, mantener esa articulación y esa coalición, y bueno, depende de no confundir a los socios con subordinados. Ahora ahí el gobierno parece que algo se dio cuenta, por eso lo convoca a Macri, ¿no es cierto? Por eso Patricia Bullrich hace cuestionamientos y el gobierno los deja pasar. Porque la inteligencia política diría que cuando llegues a la reelección no te va a sobrar nada y entonces tenés que articular tus alianzas. Ahora tiene un problema adicional. Tiene una rueda suelta que es Victoria Villarruel. Mi información es que Victoria Villarruel se va a presentar de candidata. Algunos dicen le saca 5 puntos, otros le dicen le saca un poco más. Bueno, ¿sabés qué? Cuando vas a la reelección, cualquier cosa que pierdas es un problema. La López Murphy de... fue López Murphy para Menem, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, claro, pero entonces yo lo que te quiero decir, ahí hay que ver la astucia política que tenga el gobierno. Pero hay que decir una cosa que creo que es importante. Yo a este gobierno lo he llamado el dios Jano, porque tiene dos caras. Si nosotros vamos viendo, Milei siempre fue el mismo. Sale, insulta, dice cosas dogmáticas, tiene ese estilo outsider, ese estilo trumpista, ya sabemos. Pero mientras tanto, el gobierno negoció las principales leyes en 2024. En 2025 en un momento se puso soberbio, pero después negoció. Ahora está negociando con los gobernadores. Si la cosa se pone difícil, te baja un proyecto de ley. Dependerá de la capacidad política y de negociación del gobierno para articular, ¿no es cierto?, su propuesta electoral y su base electoral. Y en segundo lugar, y tal vez esto es lo más difícil, y va a tener que hacer sintonía fina, porque hay un punto que está claro, que es que la gente premia
la baja de la inflación. Pero ojo, no nos confundamos, porque, por ejemplo, Menem llegó a tener deflación, había 2 o 3% de inflación anual, y acá estamos hablando de 25% de inflación anual, y hay un punto que tal vez nos olvidamos, es la misma cifra que había de inflación cuando Cristina Kirchner le entregó el gobierno a Macri. Sí, pero con todo atado, ¿eh? Acordate que todas las tarifas, está todo abajo de la alfombra. Sí, yo entiendo que vos recibías ese número de inflación y la gente no discriminaba la macro si estaba ordenada o no. Pero bueno, eso será cosa del gobierno comunicarlo. Pero pero no es solamente comunicarlo, es reconocer y acompañar el padecimiento social y no decir que los morosos se arreglen, o no decir esto es libre mercado nada. Es decir, es una cuestión de medidas económicas, pero también es una cuestión de discurso político y de capacidad de negociación. En este punto el gobierno creo que lleva ventaja, porque vuelvo a decirte, este es un gobierno que ha sabido negociar, y si ha sabido negociar, tiene que poder articular, ¿no es cierto?, esa negociación con los gobernadores, con la oposición que colabora, y también al interior de su propia estructura político-electoral. Si lo hace, posiblemente sus chances sean buenas, porque vuelvo, el peronismo tiene, insisto, un problema de memoria, un problema de cultura y un problema de discurso, y son problemas complicados. Bien, Eduardo, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Siempre es un placer hablar con vos. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Fue Eduardo Fidanza, analista político, director de Poliarquía Consultores. Conversaciones que se toman su tiempo. Nube de Palabras, con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now, 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Diego, ¿te parece que lentamente vamos bajando nuestra cortina, la cortina del boliche? Y vamos cerrando, si te parece, esta edición de hoy. Siempre que digo edición recuerdo que está mal dicho, ¿no? Siempre nos decían en el diario, ¿no? La gente del diario de años, solo se editan los libros. Pero bueno, una aclaración. Yo siempre digo, esta edición. ¿Y los diarios qué pasaba? De Nube de Palabras. ¿Cómo se llamaba? No, los diarios también estaban comprendidos dentro de lo que era la prensa escrita, digamos. Lo escrito, pero son libros, diarios, ¿me entendés? Un programa de radio no. O sea que me estoy autocorrigiendo y tirándome tierra encima al aire. Pero es así. Siempre me sale que es esta edición. Bueno. Un nostálgico del olor a tinta que salía del papel del diario recién salido del horno. Así es. Bueno, pero eso nos quedó grabado, pero tenemos que ponerlo más en práctica. ¿Te parece que vamos saludando a nuestros amigos como siempre? Claro. Y cerrando. Muy bien, bueno, le agradecemos a Silmar Producciones que nos acompañan aquí en Nube de Palabras, también a Jessica Rix en la musicalización, a Hernán Acosta en la puesta en el aire, a Martín Fernández Madero en la producción, y a ustedes también, amigos, les agradecemos por estar allí y los convocamos para el sábado que viene. Aquí estaremos a las 7 de la mañana, Diego Senkman y quien les habla, Carlos Manzoni. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de Palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.